Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido, ¿no? Bien, en la mañana nosotros estábamos revisando un poquito acerca del Renacimiento, ¿no? Bueno, como ustedes saben, fue una época en donde directamente las obras de arte, los personajes artísticos, también lograron desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Recordando un poquito acerca del célebre personaje que nos dejó, pues, realizando la obra de la Mona Lisa. ¿Cómo se llamaba este representante? ¿Me hacen acuerdo? Sí, ¿cómo se llamaba? Si no, ya vamos a hacer un trabajito para acordarnos. Señorita Adriana Alexandra, ¿cómo se llamaba? El personaje que pintó la Mona Lisa. Sí, ¿no, señorita Anabella Leonardo, Juliet? Dígame, por favor. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muy bien, que también entre sus obras pues nos dejó también La Última Cena, ¿no? Entonces, prácticamente dentro del Renacimiento encontramos diferentes obras, ¿no? De arquitectura, literatura, de historia, ¿no? Que son plasmadas y las podemos identificar hasta el día de hoy, ¿no? Bien, el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar, ¿me confirman por favor si pueden ver mi pantalla? Sí, licen. Excelente, muy bien. El tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es acerca de la reforma, ¿no? Prácticamente la reforma es una corriente estructural de la iglesia, es decir, que en base a esta normativa se cambiaron parámetros institucionales de la iglesia católica, ¿no? Ya que en la Edad Media la iglesia prácticamente tenía pues riquezas, tenía privilegios y además de ello tenía muchísima ostentación, ¿no? Eso eventualmente dio paso, en este caso, a que múltiples personas, dentro de ellas Martín Lutero, se levantara en contra del abuso por parte de la iglesia, ¿no? Estableciendo de que en la Biblia, obviamente ellos no cumplían lo que la Biblia pues indicaba, ¿no? Y por ende se dio una reforma institucional dentro de la Iglesia Católica. ¿Me ayuda, por favor, en esta diapositiva la señorita Yesenia Abigail, por favor? Ya, licenciado. La reforma, la iglesia de comienzos de la Edad Moderna tiende a hacerse señorial, acumular riquezas y la ostentación de ellas. El Papa tiene ambición, tiene ambiciones políticas, se venden bulas para conseguir dinero y ventajas políticas, y la iglesia se instala en la corrupción para conseguir dinero, por más que se condene la simonía o venta de sacramentos. Se crea una teocracia imperial que disputa el poder temporal al emperador. Además, la recaudación del diezmo implica un ingreso de dinero desde todos los reinos cristianos. Excelente, señorita, muchísimas gracias, Diez. Muy bien. Ahora, dentro de la edad moderna, si hablamos un poquito acerca del comienzo de la etapa señorial, ¿no? Sin embargo, en la Edad Media prácticamente fue la época en donde los privilegios que ostentaba la religión eran sumamente grandes, ¿no? Y a inicios de la Edad Moderna, eventualmente, la iglesia tuvo un crecimiento más acelerado, ¿no? Ya que el mismo Papa prácticamente empezó pues a vender bulas o sacramentos para conseguir dinero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las bulas, eventualmente daba paso el sacerdote o el Papa en su caso, en el cual decía que si una persona directamente quería ir al cielo, quería directamente ocuparse, por decirlo así, después de su muerte en un cargo divino, eventualmente tendría que dejar sus riquezas, sus privilegios
directamente a la iglesia, ¿no? Entonces, de igual manera, el sacerdote en la misa decía que quería recursos, dinero, y que si las personas querían ir al cielo, eventualmente tendrían que dejar este tipo de riquezas a la iglesia, ¿no? Y aquellos que por A o B motivos tal vez no estaban de acuerdo o se negaban directamente a entregar algún tipo de riqueza, eventualmente los castigaban o mencionaban de que ellos irían directamente al infierno, ¿no? Eso directamente lo practicaban en la mayoría de los reinos cristianos. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda, por favor, la señorita Anabella Juliet, por favor. La reforma. Ya lo hice. En contra de esta tendencia de ostentación y lujo de este humanismo, que aboga por una religión anterior y personal en oposición a la religión pública de los grandes actos. Esta idea hará que algunos miembros de la Iglesia adopten posturas en contra de la actitud de Roma e intenten reformar la vida eclesiástica para hacer de ella un modelo moral más acorde con la predicación y el mensaje de la Biblia ante la sociedad. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, Diez. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos verificar, ¿no? Que la iglesia como tal no cumplía el mensaje de la Biblia en la sociedad, ¿no? Obviamente, pues para esto no se cumplían, encontraron en una etapa de corrupción, de abuso, y eventualmente empezaron a tener lo que son levantamientos por parte de la población en general, ¿no? Uno de ellos, y el más célebre en dar lo que es el punto de vista en contra de la estructura religiosa, fue Martín Lutero. Me ayuda, por favor, la señorita Lida María Rosales, por favor. Martín Lutero. Martín Lutero, 1483-1546, es el gran impulsador de la reforma de la Iglesia. Es un fraile agustino que considera que la ostentación y el lujo de la Iglesia y del papado está en contra del mensaje evangélico. Su conflicto con el papado se concreta en la crisis de las indulgencias. En 1514, León X quiere recaudar dinero para la construcción del Vaticano y de la Basílica de San Pedro. Para ellos venden mulas y indulgencias ante esta actitud de la Iglesia. Lutero comienza a predicar en contra de la ostentación de lujo. Esto le vale muchos enfrentamientos con la jerarquía y el Vaticano, que culmina en 1517, año en que publica sus 95 tesis que pone en la puerta de su parroquia en Wittenberg. En ella condena el proceso de enriquecimiento de la Iglesia. Excelente, Ya. muy bien, señorita. Muchísimas gracias. Ahora, Martín Lutero, 1483-1546, ¿no? Es el gran impulsador de la reforma de la iglesia. Era un fraile agustino que obviamente condenaba el lujo de la iglesia, ¿no? Además de ello, también empezó a tener conflictos con el papado, debido pues a la venta de simonías, a la venta de sacramentos y sobre todo el diezmo que cobraban eran cantidades sumamente altas, ¿no? Lo que obligó a Martín Lutero a levantarse en contra de la iglesia, estableciendo de que no cumplían lo que la Biblia mencionaba, ¿no? Aquí también podemos hablar que en 1514 León X buscó la manera de recaudar dinero para la construcción del Vaticano y la Basílica de San Pedro, y por ende empezó pues con las ventas de las indulgencias, ¿no?
Lutero directamente estuvo en contra de ellos y eventualmente dio un paso al enfrentamiento entre el Vaticano y lo que es su postura religiosa, ¿no? Eventualmente él fue excomulgado y en 1517 él publicó sus 95 tesis en la parroquia de Wittenberg. Wittenberg, que queda en Alemania, en donde indicaba lo que son los actos de corrupción y sobre todo indicaba el abuso que tenía la iglesia en contra de la población en general, ¿no? Muy bien, la siguiente diapositiva la voy a ayudar yo, ¿ya? Formula un nuevo concepto del pecado y de la penitencia. Considera que el jefe de la iglesia debe ser el príncipe y no el papa. Lutero considera que la salvación solo se consigue a través de la fe, no importan los actos que se hagan, ya que todo el mundo es pecado y solo la fe salva al hombre. La actitud intransigente de Lutero y el Papa termina con la excomunión en 1520, pero Lutero encuentra el apoyo de los príncipes alemanes, ya que les da el poder de la iglesia y continúa sus predicaciones ganando príncipes y consolidando nuevas iglesias nacionales. Su tesis se difunde por Alemania junto con otros escritos, traduce la Biblia al alemán, puesto que consideran que los cristianos deben leer la Biblia e interpretarla según su entender. Entonces, miren, por ejemplo, para Lutero establecía de que todo el mundo es pecado, ¿sí? Que no importan los actos que pueda realizar una persona, siempre va a estar encaminada en un mundo de corrupción, ¿no? Pero él dice que si una persona tiene bastante fe, eso lo puede salvar y eso directamente tendrá lo que es el perdón de Dios en general, ¿no? Aquí también podemos hablar que fue el pionero en difundir la iglesia, la Biblia, perdón, en traducirla y obviamente para que la población en general lo interprete a su manera, ¿no? Aquí en el concilio de las iglesias directamente nacionales lograron topar estos temas, lograron evidenciar y dar los cambios trascendentales dentro de la estructura religiosa, ¿no? Aquí también podemos hablar acerca de otro de los célebres personajes que reformuló directamente la estructura de la iglesia, ¿no? Conocido también como Juan Calvino. 1509-1564. Es el fundador del movimiento puritano y él también estuvo influido por las ideas de Lutero, ¿no? Además de ello, él establecía que todo estaba predestinado. Entonces, él decía que el hombre no puede hacer nada por salvarse, solo debe tener fe en Dios y ser uno de los elegidos. Pero tenía que demostrar con actos que era digno de salvación. Y lo que más dignifica al ser humano es el trabajo, ¿no? Entonces, prácticamente se apoyó en las tesis de Lutero, eventualmente estableció de que el trabajo es la única manera de obtener salvación y además de ello fundó pues una nueva iglesia, obviamente en este caso conocida con parámetros mucho más viables, pero sobre todo directamente en base en contra de la ostentación religiosa, ¿no? Entonces, obviamente, él creó su propia iglesia, creó sus propias normativas y otra de las afectadas, por decirlo así, dentro de esta etapa, fue la creación de la iglesia anglicana. Esto directamente creada por Enrique VIII. Sí, Enrique VIII en 1534, él era el rey más importante de la iglesia. Sin embargo, él quería tener lo que es un descendiente varón. Sí, eventualmente se casó, no pudo tener un hijo varón, eventualmente él quería divorciarse. Pero para aquellos años el divorcio era una situación sumamente complicada, sumamente difícil, ¿no? Entonces él quería divorciarse, la iglesia no lo permitió y eso obligó directamente a que dieran la excomulgación y él fundó su propia iglesia, conocida como la iglesia anglicana, ¿no? En donde eventualmente tenían sus propias normativas, tenían sus propias sanciones y sobre todo pues podían directamente cambiar diferentes tradiciones en general, ¿no? Ahora, dentro de la contrarreforma, prácticamente fue una época en donde a raíz de las publicaciones de Juan Calvino, de Martín Lutero, eventualmente la participación de Enrique VIII, dio paso a que se dieran lo que son cambios estructurales en la iglesia,
el establecer lo que es un compromiso más serio con lo que se menciona en la Biblia, el tratar directamente de mantener lo que es una fe bastante acertada, es decir, no predicarlo en este caso, según lo que menciona la Biblia, no el tratar de tener ostentación, no el tratar de tener lujo, y eventualmente el tratar lo que son de reformular mediante convenios, ¿no? Aquí directamente se establece lo que es la firma del Concilio del Trento, que se le conoce, ¿no? Que fue un documento en donde prácticamente se dieron estas reformas con la finalidad de que la iglesia directamente no perdiera poder dentro de las sociedades europeas, ¿no? Entonces, eventualmente tuvieron que aceptar algunas normativas de Martín Lutero, de Juan Calvino. De igual manera, ellos directamente perdieron participación en las monarquías, en los centros de gobierno, y de igual manera, aquí directamente se establece lo que es una contramedida en contra de la creación del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, para aquellos años, la Santa Inquisición, de igual manera, ¿no? Prácticamente juzgaba a aquellas personas que tenían otro tipo de religión, las castigaban de las peores maneras, pero sin embargo, con la contrarreforma trataron de una u otra manera de suprimir este departamento administrativo, ¿no? Y fruto directamente de reuniones, de luchas, eventualmente se dio paso a erradicar lo que es la corrupción, de cierta manera, en la iglesia, de evitar directamente la obligación del pago al diezmo, pero sobre todo también eliminar la venta de las simonías, la venta de las bulas y de los sacramentos, ¿no? Y poco a poco la población en general iba adoptando lo que son estas nuevas posturas religiosas a su sociedad en general, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lice. No, Lisa. ¿Quedó todo claro? Entonces, sí podemos dar una prueba, ¿verdad? No, Lisa. ¿Por qué no? Porque no se puede dar una prueba. Sería su regalo de Navidad. Ya, muy bien. Regálenme un segundito, por favor. Ya, excelente. Bien, nos vamos.